Del chat, hola gente del chat, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿Todo bien? acá estamos. ¿Todo en orden? Hoy tenemos un integrante menos, tuvo un problema, Mar, está con ahí una angina, o no, un dolor de cabeza, no sé qué tenía, estaba medio Estaba mal de enfermucha. la voz y dolor de cabeza. Sí, hay un Así que no cuadro vino de porque se algo. sentía mal. Yo creo que igual también con este clima de que te metes en un lugar, hay aire acondicionado, Y salís, salís, hacen te 108 grados. derretís ¿Por en qué la parezco sombra. enorme al lado tuyo? Me voy a poner más No cerca. A ver. sé, tía, la verdad es que no lo sé. Pero, ¿qué onda, Melu? ¿Cómo Ahí estás? va. Hola, Melu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Volvemos Bien. a las bases de Ecos de Mañana y estamos los tres solos otra vez. Estamos los Aparte en tres el en mismo. la misma distribución encima Sí, del sí. estudio. Muy bien. Pero sí, sí, sí. Así Pero Bueno, que nada, bueno, acá yo creo, andamos. creo que hoy es un día, no sé por qué, pero como tengo mucho sueño y no sé Yo si a ustedes les también me igual, pasó pasa. lo estoy muy mismo, ¿eh? cansada. Debe ser el calor que te tira Y medio yo para que tenga abajo. sueño es rarísimo porque yo nunca tengo sueño. Tal cual. Literalmente me desperté cuando entramos acá, que prendimos el aire y eso me despertó, pero si Sí, no hace un Es calor. que es como que te falta un poco el oxígeno. sí, Está un poco raro. se siente que la humedad te tira muy para Está abajo, pesado, está ¿viste? pesado. Entonces es normal tener un poco de presión baja, cuídense, manténganse a la sombra, tomen Tomen agua. agua, mucha agua. Sean cuidadosos con sus medidas de salud. Pero bueno, hoy no tenemos a Mar para que nos haga el disclaimer. Pero te tenemos a vos. Así que lo voy a dar yo. El disclaimer del día de hoy, que siempre lo hacemos, pero bueno, siempre es importante repetirlo. El caso del día de hoy lo traemos con el mayor de los profesionalismos, no pretendemos faltarle el respeto ni involucrar a ninguna de las partes mencionadas, no buscamos responsabilizar a nadie, simplemente venimos a contar las cosas tal cual pasaron. Si cometemos algún tipo de error, queremos pedir disculpas por adelantado, no es nuestra intención desinformar. Así que sin mucho más que añadir, pásame la lupa. Me salió medio mocho, pero va, Yo va. me metí un dedo Ah, en el espérate ojo, que básicamente. ya que estoy, esto lo voy a agrandar un poquito. Ahí estamos. Así que Estaba pasando bueno, la lupa. pasó la lupa Estamos ya. esperando cómo pasa la lupa. Qué linda la lupa. Ahí vamos. Quiero matar. Bueno, como lo dice bien el título, hoy traemos un caso que reformó prácticamente nuestro país a nivel judicial. Hoy le traemos un caso que marcó un antes y un después en la historia de este país. Reformó el Código Penal, esto es algo que no suele pasar, no No. se suele dar comúnmente y la verdad me alegró saber que fue Sí, así, sí. que dentro de todo lo que pasó hubo esa piedrita de esperanza de, che, algo cambió. Vamos a ubicarnos un poco en tiempo y espacio. Vamos a hablar de Argentina posterior a la crisis de 2001, uno de los mayores periodos de inseguridad de nuestro país. Desde México y Colombia había llegado una nueva forma de inseguridad acá que le decían los secuestros express. Eran secuestros de corta duración que básicamente la víctima era capturada en el medio de la calle, era elegida de manera completamente aleatoria y nada, básicamente los retenían pocas horas a cambio de pagos por el rescate, que generalmente eran montos bastante accesibles como para hacer un movimiento rápido, que fuera una cosa de, bueno, te retengo y te entrego rápido, me pagan la plata y me voy, ¿no? Era una cuestión express por eso, Y que justamente. no solo lo hacían personas ya con antecedentes criminales, sino que lo hacían delincuentes Cualquiera. improvisados Sí. con poca experiencia que habían quedado mal económicamente por la misma crisis. Exactamente. Recordemos que estamos ubicados en el año 2004, básicamente es el año para que tengan contexto en el que transcurren todos los hechos de este caso. La modalidad acá en Argentina de estos secuestros express estaba en pleno auge, era un momento en el que la inseguridad tocó techos que creo que históricamente nunca habíamos tenido, si no me equivoco, al punto de que había casi un secuestro express por día. O sea, estamos hablando de que Mínimo. era terrible el nivel de inseguridad que había. Además, bueno, quiero destacar que los secuestros express, justamente la peligrosidad que tenían era que era al azar, no era que Claro. te elegían porque vos venías de una familia bien posicionada o porque tenías bronca con alguien, era te Completamente al agarré, azar. listo, te regalaste, te agarré. Así que nada, también los delincuentes empezaron a optar por llevar a las víctimas de estos secuestros a unas casetas improvisadas, unas casillas como se le decía en esa época, que estaban generalmente bastante alejadas de la ciudad. El 17 de marzo de 2004, Axel, la víctima de hoy, llegó a su casa cerca de las 9 de la noche, la cual está ubicada en Martínez, provincia de Buenos Aires, partido de San Isidro, en zona norte de la provincia de Buenos Aires. Él tenía 23 años recién cumplidos y estaba estudiando el último año de la carrera de Ingeniería Industrial, la cual cursaba en el ITBA, la Facultad Privada de Buenos Aires.
Ese día había salido de esta facultad, fue hacia su casa para comer algo rápido y de ahí se iba a ir a la casa de su novia, la pasaba a buscar, que iban a ir al cine. Su novia se llamaba Estefanía Garay y la cual la había conocido porque era hermana de un ex compañero de colegio de él, el cual era el goete Jules. Creo que se dice así, disculpen si no se dice así. Sí, es un poco complicada la Es pronunciación. alemán, creo. Pero básicamente se conocieron 2 años antes cuando la familia de Estefanía lo había contratado a Axel para que le diera clases particulares. Y bueno, ahí surgió la química y se pusieron de novios. Esa noche Axel simplemente había salido en el Renault Clio verde de su mamá. Se había dirigido a la casa de su novia y la idea que tenían era ir al cine a ver la película El Pago, que en ese momento estaba bastante de moda. En el cine que estaba ubicado en el Unicenter, la función de las 22:40. Estacionó en la puerta de la casa de ella, le puso la traba al volante y cuando estaba bajando su vida cambió para siempre. Al rato, el hermano de su novia llegó a su casa en Martínez, entró a la casa y le pareció raro no ver a Axel adentro, por lo que le preguntó a Steffi, su hermana, si sabía algo y ella dijo que él todavía no había llegado, lo cual le pareció raro y ambos salieron afuera a ver qué había pasado porque Martín había visto el auto estacionado en la puerta y era raro que no esté dentro de la casa. Súper sospechoso. Cuando salieron a ver qué había pasado, no lo encontraron por ningún lado, así que Steffi, su novia, inmediatamente llamó a los padres. Ujú. El papá de ella salió a recorrer la cuadra preguntando a los vecinos si alguien había visto efectivamente algo extraño, algo fuera de lo normal. Más o menos para que nos ubiquemos en tiempo, estamos en las 22:10 de este día. Los papás de Axel fueron rápidamente hacia la casa de Steffi en un Mercedes-Benz clásico de los años 90, gris. Y apenas llegaron, llamaron a la policía para informarles de la situación. La policía llegó bastante rápido y bueno, obviamente los oficiales con todo este contexto que ya mencionamos, Claro, que era como normal el secuestro express. ya estaban sospechando que era un secuestro express, entonces ya directamente le dijeron al padre, a Juan Carlos, le dijeron, volvete a tu casa, quédate al lado del teléfono por si llaman, para avisar justamente del secuestro, la entrega y toda la operatoria. Eh, y bueno, básicamente para que tengamos un poco de contexto, el fiscal que estaba a cargo era Jorge Sica y mandó a tomar nota de todos los teléfonos que estaban vinculados a Axel, es decir, teléfonos de pareja, de amigos, etcétera, para enviarlo justamente a la Secretaría de Inteligencia, que de esa manera podían intervenir esas líneas y así poder escuchar e incluso grabar las conversaciones en caso de que llamaran y hubiese algún contacto con los secuestradores, efectivamente. El padre hizo caso a esto que le dijeron, se fue a la casa y se sentó al lado del teléfono junto a una foto de él y un policía lo acompañaba para darle indicaciones por si llegaban a llamar por el secuestro. Pasó toda la noche sin recibir ningún llamado hasta que a las 8:37 de la mañana, más de 11 horas después, sonó el teléfono, el padre atendió y de otro lado le dijeron, hola, ¿con María Elena? A lo que él respondió que su mujer no estaba, que hablen con él, pero la voz del otro lado le dijo que no, que quería hablar con su mujer, con ella digo, y luego cortaron el teléfono. A las 9:15 volvieron a llamar de nuevo, hola, ¿está Elena? El padre de Axel dijo, no, ella no está, estás hablando con el marido. Entonces automáticamente la persona del otro lado respondió, bueno vieja, tu hijo está secuestrado, ¿estamos? Quiero 50 lucas, no pongan a la gorra, ¿estamos? 5 días y te llamo. Y así como le dijo eso, le colgó con toda la frialdad del mundo. A todo esto, el auto había quedado estacionado en la puerta de la casa de la novia y los peritos tardaron tanto en ir que para sacar las huellas que había pasado. Sí, había más de 11 llovido, horas, claro. habían habido Las huellas se tormentas. borraron, entonces del auto no pudieron sacar nada. Bueno, para variar en los casos que traemos, Sí, la policía operando de no se manera hace todo como dudosa. se espera. Sí, con el protocolo. Me perdí. Sí, no, que se habían Ahí borrado. está, se habían Sí. borrado. El padre en ningún momento se alejó del teléfono. Esto fue algo que marcó mucho este caso, sobre todo cuando él dio las declaraciones en los medios más adelante. Pero bueno, la madre se fue a ver al fiscal, recordemos que era Sica, para preguntarle qué iba a pasar, cómo podían avanzar en esta situación. A lo que bueno, el fiscal le respondió que su hijo estaba en un extremo peligro desde que lo habían secuestrado.
Que es cosa igual, ¿no? Decir, o sea, se sabe que está en peligro, pero no sé si hace falta que lo digas de esa manera, porque Sí. se pone todo más Lo que tenso pasa es que y... también entiendo y digo, capaz si le decís algo muy positivo, le generás falsas expectativas y después es Yo peor. creo que no... Es muy complejo, ¿viste? No sé cómo lo llevarán esto. Sí, no sé. En ese momento había dos grandes posturas contra los secuestros express. Estaban los que pensaban que había que actuar mientras la víctima estaba en manos de los secuestradores y estaban los que creían que tenían que esperar a que el secuestrador libere a la víctima para luego tomar acción. Zika, o sea, El fiscal. el fiscal del caso, era de los primeros. Ujú. El viernes, 2 días después del secuestro de Axel, el teléfono estuvo en silencio todo el día. El padre seguía sentado en el mismo lugar, sin comer, sin tomar e incluso sin bañarse, ni siquiera se había levantado para ir a bañarse. Y bueno, dormía ahí esperando el llamado que le devolvería a su hijo. El sábado a las 8:56 de la noche llamaron de nuevo. El padre atendió y le dijo, déjame hablar con Axel. A lo que el secuestrador le dijo que él junte la plata y que se le devolvía, que Axel estaba bien, que estaba vivo. Juan Carlos le ofreció 6.500 pesos y ellos dijeron que no, que querían 50.000 y después cortaron. A los 3 minutos volvieron a llamar y le dijeron que podían arreglar en 30.000 pesos. Juan Carlos dijo que no tenía esa plata, pero que iba a ver la manera de juntarla y que se las iba a entregar. En la madrugada del domingo lo volvieron a llamar otra vez y le preguntaron cuánto había juntado. En este momento Juan Carlos le dijo 14.500 pesos y algunos dólares. Entonces los secuestradores respondieron, bueno, seguí juntando hasta mañana al mediodía y cerramos ahí, dijeron. Ahí te das cuenta que todo lo que cualquier cosa, o sea, cualquier plata le servía a los secuestradores. Sí, o sea, lo hacían Porque si de justamente... 50 me bajas a 30 y de 30 a 14, Sí, es porque querés sacar lo que puedas. sí, es rascar lo que hay, o Y sea, soltar a la persona que... Porque era sí. así, no es que los querían matar, querían Claro. plata y te lo Y soltaban. lo soltaban, sí, tal cual. El lunes a las 10 de la noche llamaron de nuevo y Juan Carlos le dijo que había juntado 16.500 pesos y los secuestradores le dijeron que vaya a Panamericana y 202, que se ubique cerca de la estación de servicio y que ahí harían el intercambio. Le pidieron un número celular para contactarse cuando él está ahí porque los teléfonos eran fijos, entonces no podía llevarse el teléfono. Claro, recuerden este número, perdón, este dato. punto, este dato es importante. Zika ordenó en este momento a la Secretaría de Inteligencia y a la policía que fueran hacia el lugar del encuentro. Entre ellos no había ningún tipo de comunicación. Él quería que trabajen de forma independiente, lo cual generó varios problemas. Porque, bueno, habían decenas de policías y oficiales del servicio de inteligencia que estaban vestidos de civil dando vueltas por la zona. Y justamente una de las cosas que Juan Carlos había pedido expresamente al fiscal es que no hubiera policías vestidos de policías para no poner en riesgo la vida de su hijo, que hicieran todo de la manera en la que fuera lo más seguro posible para Axel. Y algo que le llamó la atención es que cuando Juan Carlos llega al lugar donde habían acordado para que él pagara, ve que había un policía andando con un perro de estos policiales. Entonces ya eso le daba mala Ahora ahí espina. no sé si es raro o es normal, porque ponele, vos en una estación de servicio siempre te cruzas un policía al menos. Sí. Que no haya nadie también capaz podía ser raro. Sí, podía ser O sea, extraño. de ambas formas los secuestradores podían pensar que era raro. Igual los secuestradores de todas maneras iban a pensar que era iban a raro. estar persecutas sí o Sí, sí, obvio. para mí. Los secuestradores fueron al lugar con un Volkswagen Passat blindado a prueba de balas y cuando llegaron empezaron a dar vueltas en círculos tratando de que no haya nadie que no sea el padre de Axel. Seguramente, como decimos, igual saben que, o sea, deben mirar Sí, a deben todos tener lados el buscando, ojo sí. muy afilado para estas situaciones y sobre todo este grupo. Llamaron 1000 veces al celular de Juan Carlos, pero él nunca atendió y era porque ellos habían anotado mal el número, o sea, nunca iba a atender. Mientras tanto, seguían dando vueltas, llamaron a la casa donde estaba Elena, pero un policial le dijo que no conteste, que no se meta en el medio. Los secuestradores claramente ya se habían puesto nerviosos porque ellos quieren hacer todo así rápido y después irse y poder seguir con lo que hacen. Y se fueron. Los policías ya, sin ánimos de esconderse, los empezaban a perseguir. Ahora, más adelante van a entender cómo identificaron que eran ellos, pero en este punto para la policía era imposible alcanzarlos. El Volkswagen en el que iban los secuestradores iba a 240 kilómetros por la Panamericana, a toda velocidad. En un momento dieron con un peaje, pensaron que en ese lugar iban a poder acorralarlos para sacarlos de adentro del auto, pero desde adentro del Volkswagen Passat empezaron a disparar
abrieron fuego contra la policía y empezaron a chocar los autos hasta que lograron abrirse paso de nuevo. Así que nada, fue una persecución muy breve y automáticamente los volvieron a pasar. El Passat se fue 3 puentes de distancia, que es un montón. Sí, es muchísima Tipo, distancia. Para la gente que no es de acá, hay es- un punto de la provincia de Buenos Aires en la que la distancia ya deja de ser kilómetros y empiezan a ser puentes. El primer puente, el segundo puente, bueno, Acá eran 3 puentes. eran 3 puentes, Recién muchísimo. en el cuarto se frenaron a esperar a que llegara la policía. O sea, como Muy cínico. boludeándolos. Muy cínico. Cuando la policía llegó, el Passat retomó el camino hacia Capital, porque estaban yendo hacia provincia. La policía retomó seguirlos hasta la parte capital. Cuando empiezan otra vez a alcanzarlos, el Passat da la vuelta y ya se va para la zona de provincia y la policía los pierde de vista. Mientras el padre se volvió a la casa porque seguía en la estación de servicio y como nadie lo llamaba ni veía a nadie y aparte vio cómo los autos se fueron, Sí. se fue a su casa a esperar alguna explicación. Exactamente. Los secuestradores volvieron a Moreno, que era a donde vivían ellos, y llevaron al Passat a un descampado en donde más tarde lo prenderían fuego. Esto vamos a ver que... Al ser un auto blindado, ¿tarda mucho más en prenderse fuego? No, ¿O porque el tratamiento del blindado lo que hace es evitar... rebotar la... Claro, o sea, evita que las balas penetren en el interior del auto, pero si el auto se empieza a prender fuego desde adentro, a lo sumo tarda un poco más la parte de afuera de la chapa del auto, Claro. pero los asientos se van a prender fuego igual. Pero bueno, básicamente fueron a donde estaba Axel, en la casilla donde lo tenían secuestrado. Y bueno, por supuesto Axel cuando escucha que entran, porque no veía nada, estaba completamente tapado, pensó que lo iban a matar. Pero uno de ellos le dijo, quédate tranquilo, pibe. Le pusieron los documentos en el bolsillo de atrás del pantalón y lo subieron así vendado como estaba al baúl del auto. La banda volvió a la casilla en donde lo habían tenido secuestrado a Axel para relajarse un poco, como dijeron ellos, tomarse un break para fumarse un cigarrillo de marihuana. A todo esto, Axel, dentro del auto, seguía pensando que le iban a matar, así que decidió huir, corrió, saltó alambrados, trepó, pero igualmente lo vieron. Recordemos que él era muy atlético, pero hace días que no se alimentaba bien y eso lo hacía claramente que esté más débil. Claro, era campeón de atletismo, el pibe era muy grosso a nivel físico, Pasa que pero días sin comer, ¿qué persona asustado, aguanta 4 días sin comer? No encima sé. asustado, que sabés que capaz Claro. te están por matar, estás en un lugar que no conoces, tipo, es todo Claro. un despelote. Mientras él corría, uno de los secuestradores disparó al aire y Axel empezó a gritar que por favor lo ayuden, pero nadie hizo nada. Solo un vecino que llamó a la policía y dijo que un grupo de hombres habían atacado a un joven que no era de la zona y dijo, creo que lo mataron, le pegaron entre todos. La comisaría obviamente no mató a nadie. Axel se despertó en la casilla, todo golpeado, muy adolorido. Los secuestradores, en el momento en el que vieron que él se despertó, le preguntaron, ¿por qué te escapaste? Y él dijo que tenía miedo de que lo mataran en ese momento. Lo volvieron a atar otra vez, lo amordazaron, lo vendaron, le pegaron mucho y lo subieron nuevamente al auto ya desmayado. Los secuestradores sabían que Axel les había visto la cara y era un peligro si lo dejaban libre, así que arrancaron el auto, hicieron 15 minutos hasta que llegaron a un descampado ubicado en Moreno que se usaba como basural. Axel logró sacarse la mordaza y le dijo que llamen a su tío, que él tenía mucho dinero y que bueno, que si lo dejaban libre él no iba a decir nada, no iba a denunciarlos. Le volvieron a tapar la boca otra vez, lo empujaron, lo llevaron así a los golpes, caminando aproximadamente unos 2 metros lejos del auto en donde lo habían llevado. Lo tiraron al piso, le pusieron la cabeza contra la tierra, le apoyaron un revólver 38 largo en la sien derecha y apretaron el gatillo. La bala atravesó de lado a lado e incluso se incrustó en la tierra. Eran las 2:10 de la madrugada del martes 23 de marzo del 2004 y Axel estaba muerto. El cuerpo lo encontró un vecino que había ido a buscar basura y la noticia llegó rápido a la policía y lo pudieron identificar rápido porque él tenía los documentos en el bolsillo. Cerca de las 5 de la tarde se enteraron los padres, los policías fueron hasta su casa a contárselos en persona y le dijeron lo mataron de un balazo en la cabeza. Sí. Que me parece un montón, o sea, es un poco fuerte, pero de cualquier manera que vos digas una muerte creo que es fuerte igual. Es horrible. O sea, sí, aparte digas lo que digas, qué feo debe ser el rol de tener que ir a avisar. a avisarle a los propios padres de la víctima que acaba de fallecer. Es terrible.
El entierro fue el 24 de marzo, al día después de que lo encontraron, en el Jardín de Paz de Pilar. El padre en un momento de la ceremonia se paró y dijo: hijo, hice todo lo que pude, perdóname por no haberte podido proteger, te juro que no voy a parar hasta que la Argentina dejen de matar a nuestros hijos. El cortejo ocupó 5 cuadras con autos y había mucha gente que no lo conocían a Axel, pero se habían enterado por las noticias todo lo que había pasado y la gente estaba muy conmovida, entonces iba igual a dar su pésame. Claro, este es el punto importante del caso. La cantidad de gente que llegó Gracias a todo esto. Fue un punto de no retorno. Acá las cosas se tornaron completamente masivas. Al salir, Juan Carlos estaba muy enfurecido. Se enfrentó con la prensa y dijo: los políticos no cuidan a nuestros hijos. Voy a hacer una cruzada. Voy a pedir a la gente que luchemos. Todos los días aparecía en medios de comunicación pidiendo hablar con el presidente, contando la situación que habían atravesado. Un poco de contexto: en este momento en nuestro país el presidente era Néstor Kirchner. Y bueno, en paralelo a todo este revuelo mediático y social que se había armado, la investigación avanzaba. Empezaron a cruzar información de varios frentes y terminaron dando con el dato de Daniel el judío Zagorski. El judío es el apodo que tenía, que era un hombre que se dedicaba a desarmar autos. Y bueno, él tenía contacto con un subcomisario que le iba diciendo cuál era el estado de la investigación de Axel y de un tal Oso Peralta, recuerden ese apodo. Y bueno, a Daniel lo detuvieron, por supuesto, lo hicieron escuchar todas las cintas del teléfono que habían recopilado a lo largo de los días que Axel estuvo secuestrado. Y dijo, cuando escuchó una voz: este que está hablando es Martín el Oso Peralta. Para entender mejor quién es Martín el Oso Peralta, vamos a dar un poco de contexto de él y también de su banda. Martín Diego Peralta tenía 23 años, pesaba 115 kilos y por eso le decían el Oso, y era líder de un grupo. Robaba autos, hacía salidas bancarias y se había especializado en secuestros express. Su rol era manejar los autos y elegir a las víctimas. También manejaba las negociaciones y cobraba el rescate porque no confiaba en otra persona. Iba siempre con chaleco antibalas porque sabía que los policías al primero que le disparaban era el que manejaba. Sí. Su socio era José el Negro Díaz, también de 23 años, y tenía un tatuaje en la espalda de una serpiente atravesada por una espada, que era como signo, significaba que tenía como cruzado a un policía y que quería matar a un policía en particular. Exactamente. Tenía otro tatuaje significativo también, que son 4 puntos rodeando uno, que también es símbolo al muerte de la policía en general. Claro, hay varios tatuajes que son como muy típicos de la gente que... ¿No le dicen los tatuajes de preso? Claro, los tatuajes de preso, los famosos tatuajes de preso. Y bueno, básicamente él tenía varios. Tenía 2. También formaba parte de esta banda el hermano menor de José, Carlitos Díaz, que en ese momento tenía 17 años, pero ya era un delincuente experto por la cantidad de reformatorios por los que había pasado. O sea, era una familia con un historial bastante pesado. El hermano mayor de ellos había fallecido un tiempo antes también en un enfrentamiento con la policía. Se dice que por Justamente. eso tenían a un policía en vista como para... Por eso era el tatuaje. Claro, o sea, por esto se cree que había tanto odio con respecto a la policía y con un policía en particular. Habían matado a su hermano y querían venganza. En noviembre del 2003, su banda había pegado un salto. Habían secuestrado a Ana María Norman. La agarraron entrando a su casa, cerca también de la zona del Unicenter, y mientras negociaban el rescate, robaron por la zona. Y llevaron a la mujer a la famosa casilla, así podían prolongar más el tiempo en el que los familiares iban a conseguir la plata. Con este operativo había resultado un rescate inédito para ellos y le habían sacado a la familia Ana María 82.000 pesos, que claramente para el 2003 era un montón de plata. Muchísima plata. Y el secuestro había durado casi una semana. Habían salido impunes, la policía los identificó pero no los lograron atrapar. Y ahí se dieron cuenta de que con las casillas podían tener más tiempo a las víctimas secuestradas, así los familiares podían juntar más dinero. Exactamente. En este punto de la historia, el Oso Peralta ya estaba con un pedido de captura, pero la realidad es que ningún policía lo estaba buscando. En la noche del 17 de marzo del 2004, los integrantes de la banda habían salido a laburar, como decían ellos, y bueno, el Oso estaba manejando como de costumbre el Volkswagen Gol. El negro iba de acompañante y Carlitos y otro menor de edad iban en el asiento de atrás.
Dieron vueltas por toda la zona de Martínez hasta que, bueno, encontraran a alguien que se regalara, como decían ellos. No encontraron a nadie, se cruzaron con un policía, les dio miedo porque capaz que sabía quiénes eran. Hablaron de volverse... ay, casi me muero. De volverse a Moreno hasta que vieron un Clio verde pasar por delante de ellos. Recordemos que el Clio verde es de Axel. Y lo siguieron 8 cuadras y esperaron que salga el auto. Como se demoró para poner las trabas, frenaron justo al lado del auto y el negro Díaz y Carlitos se bajaron del Gol, se pusieron los cuellos de Polar como máscara, fueron al auto de Axel y lo amenazaron, lo sacaron a la rastra por el lado del acompañante. También recordemos que la novia y el hermano habían visto la puerta como hundida. Claro. Lo subieron al otro auto, le taparon los ojos con un cuello polar y arrancaron rápido. Exactamente. Mientras el auto avanzaba, los secuestradores lo interrogaron, le preguntaron por su familia, por él, por su vida. Y él mintió y dijo que su papá se había muerto hacía varios años, que a su mamá y a él no les había quedado prácticamente nada, que estaban muy mal económicamente. Y nada, básicamente los delincuentes se dieron cuenta sumamente rápido cuando revisaron la billetera y encontraron evidencia que indicaba exactamente lo contrario. Cuando abrieron la billetera de Axel se dieron cuenta de que habían 70 pesos, que en ese momento era bastante plata para tener encima, y varias tarjetas de débito, crédito y demás que demostraban lo contrario a lo que estaba diciendo Axel. En este momento... Pero qué loco eso de que es como que secuestraban sin saber a quién iban a agarrar ni cuánta plata tenía y simplemente en el momento iban viendo, ¿viste? O sea, a ver, bueno, a ¿qué ver le puedo cuánto sacar? dan. Era como si fuese una especie de subasta, a ver quién da más. A ver cuánto le puedo llegar a sacar a cada víctima, Sí. ¿viste? Me parecía. Yo me imagino que igual pensaban que en la zona de Martínez había gente con plata, entonces siempre rondaban por ahí. Porque Moreno de Martínez igual no queda cerca. No están nada cerca. Entonces, para mí veían a ver más o menos quién podía llegar a tener plata y giraban por ahí. Exactamente. No sé si realmente lo pensaban, pero yo En este momento, el oso, habiendo visto el contenido de la billetera, le dijo: con 1000 pesos tenés tu libertad. Y Axel respondió en ese momento: no puedo, estamos quebrados. Le sacaron su celular a la fuerza, lo metieron en el baúl y se lo llevaron hacia Moreno, al barrio de Santa Paula. Luego lo metieron en esas casillas que nombramos, que tenían techo de chapa, estaban llenas de basura y todo muy sucio. Los secuestradores vivían en ese lugar, adelante tenían un kiosco a la calle y atendían por una ventanita. Axel estaba detrás de este kiosco en una casilla, sentado en una butaca de auto arrancada. Exactamente. El grupo, mientras tanto, seguía robando autos, robaban plata, atendían el kiosco, llamaban a las familias de los que tenían secuestrados. O sea, seguía funcionando la banda mientras tenían a Axel. Todo el barrio sabía que esta banda era muy peligrosa y sabían que estaban metidos en cosas turbias, pero nadie hacía nada, obviamente. A Axel lo tenían en la cocina, en esta butaca de auto que mencionamos, con los ojos vendados, con una toalla y una sábana en la boca para que no pudiera hablar. Le ponían además música en la radio todo el tiempo muy fuerte para que se desorientara y no pudiera escuchar las conversaciones que ellos tenían entre ellos todo el tiempo. El jueves salieron a secuestrar a otra persona, pero no lo lograron ya que alguien les disparó. No les dieron a ellos, pero igualmente se escaparon para no arriesgarse. El viernes salieron nuevamente de noche, necesitaban plata urgente y le robaron un Fiat Uno a un chico y con ese auto y el Gol secuestraron a otro hombre. O sea, Sí. Era una noche, te robaron un auto, secuestraron a una persona, sacaron Sí, plata. hacían salidas bancarias, o sea, Tenían una persona a otra salía del persona. banco y lo agarraban. Este hombre que secuestraron se llamaba Víctor Mondino y estaba entrando a su casa en la zona de los Polvorines. Se lo subieron a la camioneta, se la robaron y le taparon los ojos y se lo llevaron en el Fiat Uno. O sea, aparte del Fiat, la camioneta, se llevaban a alguien secuestrado y tenía encima a Axel en una casilla. Claro, y encima cuando lo revisan, le encuentran 450 pesos, que ya era bastante plata. Era como un sueldo en ese momento. Sí, literalmente. Porque o sea, lo buscamos y un sueldo era tipo en mínimo de 3.50. el sueldo mínimo vital y móvil de esa época eran 350 pesos, o sea, para que tengan una idea. Y le pidieron el celular. Ahí llamaron a su mujer y le pidieron 1000 pesos más y le dijeron que fuera cerca de las vías de la estación de Don Torcuato. Y bueno,
Pasó un rato hasta que los secuestradores fueron, se encontraron efectivamente con la esposa de Mondino, le sacaron la plata, pero querían más. Llevaron la camioneta a un desarmador de autos que se llamaba Daniel Zagorski, a quien conocían más famosamente como el judío Zagorski. Recuerden de nuevo este nombre. Con el auto robado se fueron a la zona de San Miguel a las 5:15 de la madrugada y largaron a Mondino. Con la plata del secuestro compraron alcohol, droga, 2 celulares y se fueron a la casilla donde estaba Axel. Estaban enojados con él porque les había mentido, porque recordemos que Axel dijo que su papá estaba muerto y en realidad su padre estaba vivo. Y le pegaron en la cabeza, le dieron golpes en el estómago, le metieron una pistola en la boca y gatillaban todo el tiempo como boludeándolo. La bala no salía, pero claramente él se asustaba cada vez que ellos hacían esto. La noche del sábado, con Axel todavía ahí, los secuestradores salieron otra vez. Fueron a zona norte y vieron pasar un Volkswagen Passat. Lo siguieron y cuando estaba estacionado en el garage lo atacaron. Se trataba del empresario Guillermo Ortiz de Rosas, que era uno de los gerentes de la empresa Arcor. Para la gente que es de afuera, Arcor es una empresa muy grande de acá de Argentina, o sea, era una persona muy adinerada. Y bueno, el hombre estaba volviendo de navegar y quería simplemente entrar a su casa. Lo amenazaron, lo tiraron en el asiento trasero del auto, le sacaron el celular, llamaron al hermano y le pidieron 60.000 pesos en efectivo. Pero el verdadero botín de toda esta situación era el Volkswagen Passat, porque era un auto blindado de fábrica, construido en Alemania, que en ese momento en el mercado valía aproximadamente $150.000, o sea, era una propiedad. Y pensar que lo quemaron en una noche. Lo quemaron, lo prendieron fuego. Seguimos la historia y unimos los cables. Claro. Ese fue el auto que prendieron fuego después en el descampado. O sea, claro, les duró muy poco. No les sirvió de nada. No. A Ortiz de Rosas lo metieron en la misma casilla donde tenían cautivo a Axel y le encontraron una credencial del RENAR, que es el Registro Nacional de Armas. Le pegaron y le metieron un arma en la boca, gatillaron varias veces preguntándole dónde tenía ese arma que estaba registrada y tardaron minutos en entender que en realidad no era un arma la que tenía registrada, sino el auto blindado que contaba como... sí, o sea, tenés que como tener... arma, pero tenés que tener blindado, un pedido. claro. O sea, un permiso especial para tener un auto blindado. No lo puede tener cualquiera. Yo eso no lo sabía hasta que investigamos este caso. Pero bueno, la familia de Ortiz decidió no denunciar todo esto con la policía. Los secuestradores pidieron 100.000 pesos en efectivo, mientras al mismo tiempo negociaban con el papá de Axel, con Juan Carlos. Cerraron el rescate de Ortiz en 82.000 pesos en efectivo. Igual que la primera persona. Igual que la primera, con Ana María, exactamente. Cobraron unas horas después, cerca de Panamericana y 202. Recordemos que es el mismo lugar. Que iban a hacer el intercambio de Axel. Exactamente. Y luego lo liberaron a este hombre en Pilar. Ortiz fue inmediatamente a la policía, denunció toda la situación y declaró que mientras él estaba secuestrado, estos delincuentes hablaban entre ellos diciendo, y cito, el otro gato ya juntó la plata. No era difícil, obviamente, adivinar que estaban refiriéndose a Axel. El 7 de abril de 2004 la policía detuvo en Córdoba a Oso Peralta después de la confesión de Zagorski que dijimos hace un rato. Apenas un mes después del crimen y también al Negro Díaz. Ambos fueron detenidos y los trasladaron hacia Buenos Aires para declarar ante la justicia. Un tiempo después atraparon al resto de la banda en la capital de San Luis y con esto la banda había quedado capturada. Martín confesó su rol en el secuestro y detalló que el Negro Díaz fue quien le había disparado en la cabeza a Axel. También dijo que su plan era liberarlo, pero optaron por matarlo porque les había visto la cara. Después de la confesión de Martín, todo el resto de la banda también confesó su rol en el secuestro. Las confesiones de Peralta y de los hermanos Díaz, o sea, José y Carlos, llevaron a condenas por secuestro extorsivo agravado y homicidio con prisión perpetua para Peralta y José Díaz y 21 años para Carlos Díaz, que en ese momento era menor de edad todavía. El resto de la banda, por supuesto, también recibieron penas respectivas a las implicancias que habían tenido en todo el caso y obviamente en otros secuestros también. El padre de Axel, Juan Carlos Blumberg, logró 6 reformas en el Código Penal después de varias movilizaciones completamente masivas. Y esto quiero que lo recuerden,
cientos de miles de personas con velas y fotos de Axel frente al Congreso de la Nación en lo que fue la primer marcha en contra de la inseguridad en nuestro país. Fue algo completamente masivo, pero Masivo. no había nada en esa época que se asemejara a esto. Y en esta concentración él presentó un pedido con 7 medidas para endurecer las penas y mejorar la justicia. Esto impulsó toda una reforma legislativa. Fue tan grande lo que movió Juan Carlos que hasta el mismo presidente lo citó a hablar con él. Claro, varias para ver veces. qué quería hacer y Juan Carlos le contaba todas estas leyes que quería cambiar. Claro, primero le contó toda la historia de Claro. quién era Axel y qué había pasado, y una vez que le dio todo ese contexto, le comentó sobre estas reformas que él planteaba, con lo cual el presidente estuvo de acuerdo y por eso le dijo: marchen en el Congreso para que los escuchen, quienes son los responsables de que esto se haga efectivo. Y más adelante, este conjunto de leyes, o mejor dicho, endurecimientos del Código Penal, se conocieron como las leyes Bloomberg, en honor a él. La verdad que O es sea, lo algo que que movió este hombre... me sorprendió. No me lo esperaba. De verdad, no me lo esperaba. No, No me lo esperaba, no me lo veía venir para esto. nada. Yo dije, van a marchar y no va a pasar nada, y todo lo contrario. Pasa que nunca pasa nada, entonces pensamos lo mismo hasta que terminamos de investigar el caso y cambió un montón de cosas. O sea, Sí. cambiar 7 leyes. Sí, no, y además endureció un Me montón. imagino que es difícil. Sí, es muy complejo. Y además de que no es solo presentarlo, sino que lo aprueben y todo el Claro. proceso judicial que eso lleva. O sea, muy bien. En 2004 también creó la fundación Axel Bloomberg por la vida de nuestros hijos, un espacio cedido por una compañía de seguros. En las elecciones del 28 de octubre de 2007 también se presentó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en un partido propio denominado Frente Vamos, con el eslogan Orden y Disciplina, el cual obtuvo solamente el 21,6% de los votos. Lo último que se sabe del caso de Axel es que el 9 de abril de 2025, este año, el menor de los hermanos Díaz salió de la cárcel con la condena cumplida y el negro Díaz y los Peralta siguen cumpliendo su condena. Exactamente. Carlos quedó, bueno, ahora en libertad porque cumplió efectivamente la Los pena 21 años que le habían dado. que le habían dado. Mientras tanto, los principales responsables de todo este secuestro Están donde tienen que estar. están donde tienen que estar. Y así es como termina el caso del día de hoy. La verdad, una historia que yo no conocía, no la había escuchado. Yo de nombre lo tenía, pero no sabía qué había pasado. Claro, cuando se la mencioné Encima- a mi vieja, me dijo... Sí, Sí, Bloomberg. Bloomberg me dijo, claro, el que hizo la reforma, se acordaba de todo, claro, fue algo que marcó un O sea, montón que la nosotros historia de en ese nuestro momento país. teníamos 2 años. Y recién Mi mamá cumplido. ya era adulta, entonces capaz se acuerda por eso. Nosotros Obvio. éramos bebés. Éramos todavía. bebés, no tenemos la más. Me parece terrible que se pudo... Llevar adelante todo esto. No. ¿Se puede reformar? No, ay, no me sale la palabra. Ya la estoy buscando. La está buscando en el Harvard. O sea que esto se Relájate, bien. se podría haber evitado. Ah, sí, obvio, Ahí por va. supuesto. Ahí me empieza a funcionar la neurona. A mí lo que me parece sorprendente es que obviamente uno lo ve con el, como decimos, ¿no? Con el diario del lunes, ves con todo lo que pasó, y decís, hay un montón de pasos en los cuales si hacían lo correcto, no pasaba lo que pasó, y quizás el chico hoy estaba con nosotros, y la realidad es que, bueno, hay muchas cosas que se que la dieron peor mal, parte- mal, y se rejuntaron, todas las posibilidades del azar se juntaron y salió como salió. Porque ya el número de celular, se lo hubiesen anotado bien, se comunicaban con el padre daba la plata, se salvaba. Claro. Después, si él no se escapaba, que creo que igual es un reflejo que todos habríamos hecho, porque si te meten en un auto, te dejan la puerta abierta, estás secuestrado, yo creo que cualquiera sale corriendo. Cualquiera. Porque Cualquiera del sale miedo, corriendo. de la incertidumbre de todo lo que hay en el momento, salís corriendo. Es que salís corriendo, no te queda otra. Vos estás en ese momento desesperado, ves una apertura, sos un pibe atlético que decís, che, loco, Yo puedo. puedo saltar en rejas, puedo correr Aparte, Ni siquiera rápido. pensás, capaz ves la puerta abierta, estás secuestrado, me voy corriendo. Me voy, ¿viste? Entonces una persona como él dijo, listo, me voy, no me agarran más. Y lamentablemente por la situación, el estado en el que estaba él, lo terminaron atrapando y se dieron las cosas como se dieron. Pero a mí la verdad es que me sorprendió, y me alegró igual que se haya sacado algo bueno de toda esta situación que fue horrible. Por supuesto, le mandamos nuestras condolencias a la familia de Axel. Que bueno, la madre no lo dijimos, pero la madre falleció.
hace unos años atrás. Pero bueno, el padre Juan Carlos sigue vivo, así Que que... encima en una entrevista a la madre, si no me equivoco, dijo que ella estaba muerta desde el día que se enteró que su hijo Sí. había fallecido. Sí, sí, debe ser Eh, horrible. La verdad debe ser algo Debe ser un horror. que te destroza por dentro. Pero quiero saber qué opina Melu. Wow, wow. Yo creo que es un caso tremendo. Yo ya lo conocía, porque ya lo había visto, pero sin embargo, como nosotros no lo vimos, no lo teníamos presente, y me parece muy loco que haya llegado a la instancia de hacerse una ley. O sea, Sí. Ni siquiera eso, una, 7. claro, sí, sí, por eso, o sea, de que ya el hecho de que el papá de él se quedó con esa cosa de que no lo pudo salvar y sin embargo no, o sea, no tomó el partido de, bueno, qué triste que fue todo, estoy re mal y qué sé yo, sino como usarlo para referencia para poder salvar otras vidas, que digamos, para que no le pase a otros chicos ni a otras familias ni que vivan lo que ellos vivieron. La verdad Sí, me que parece... Perdón. ¿Qué? Que él mismo en el velorio del hijo dijo como yo voy a hacer algo para que ninguna familia sufra lo que sufrimos nosotros. Claro, y la verdad es que fue algo que hizo eco hasta el día de hoy. O sea, estas leyes, estas reformas siguen vigentes a día de hoy. Si lo quieren investigar más en profundidad, pueden encontrarlo como las leyes Bloomberg. En internet está toda la información. No quisimos traerlo porque era mucha información. Era todas palabras muy... Era muy específico a nivel Muy de ley. técnico. No, Claro. y la idea tampoco es traer un contenido tan técnico acá, es un poco más para todo público. Pero si quieren efectivamente investigar cuáles son las leyes de Bloomberg, lo pueden buscar en internet, que están detalladas todas de principio a fin, porque es como tiene que ser, ¿no? El Código Penal es público para todo el mundo. Así que Nada. bueno, sin nada más que agregar, Nos este vamos fue a retirar. el caso del día de hoy.